Actuando como acto, actuando como acting. Estoy actuando frente a un objeto transferido al otro que no sé cuál es. Y el otro tampoco sabe. Daba los ejemplos la vez pasada de, imagínense detrás de ese campo del otro que haya una mirada que haga así, con los deditos. Así, Robertito. Tenés que hacer así, Robertito, o así, Robertito. ¿Sí? Que detrás de ese otro hay un objeto que no sé cuál es, pero que por momentos me parece que hace así para abajo y arrancan los problemas de pareja, los problemas de pelea. Los problemas de pareja, ¿qué son las peleas? Por eso uno escucha tantas veces decir, no sé a quién le estás hablando, pero pretendés que yo sea otra cosa que lo que soy. Y hay un núcleo de verdad en eso. Porque el partener es l'amour, no el otro de el amor. El amuro, como dice ahí, l'amour es el amuro. ¿Sí? Para los que tienen lectura de Lacan van a encontrar esto en el seminario 11, en el seminario 11, 9 años antes, él ya lo decía con una frase que es famosa, que yo la voy a cortar, pero que decía, amo en ti algo más que tú, y por eso te mutilo. ¿Sí? Uno podría decir, amo en ti algo más que tú, y que no sé qué es, y que vos tampoco sabés qué es. Por eso se nos arman los quilombos de pareja que se nos arman. ¿Mm? Los quilombos de pareja, que pueden ser los quilombos de pareja analítica, porque la pareja analítica pasa exactamente lo mismo, y un analista no es sino la sede de un objeto, resto libidinal del paciente, que el analista no sabe cuál es. Por eso trabaja desde un punto ciego el analista en lo que refiere al objeto que le ha sido transferido. ¿Ok? Entonces esta frase habla de cierto clima del fracaso del amor, de cierto clima del fracaso del amor. ¿Sí? Pero además habla de otro fracaso. Por eso dice de ellos. Yo escucho ruidos y que yo sigo con la clase. Cualquier cosa, Facundo, haceme llegar un mensajito que diga no se te escucha, y ahí paro. Sí, pero mientras tanto sigo. Esta frase tiene algo más, porque no solamente habla del fracaso del amor, no solamente habla de la imposibilidad de establecer la relación de ellos a nivel del amor, sino termina diciendo de los dos sexos. Es decir, que en la frase Lacan nos presenta una imposibilidad también de establecer una relación entre los dos sexos. ¿Sí? Una imposibilidad de establecer una relación que, lo dice unos parágrafos más adelante, lo dice la imposibilidad del uno, con mayúscula, la imposibilidad del uno de la relación proporción sexual. Dice de la relación rapport sexuel. Rapport en francés uno lo traduce, porque nosotros tenemos la palabra relación, los franceses tienen más de una palabra. ¿Sí? La palabra rapport la tenemos que leer como una relación, pero como una correlación, como una proporción de complementariedad. ¿Sí? Lo que nos está diciendo en esta frase es que hay una imposibilidad del uno de la relación, proporción, correlación sexual. O sea, un fracaso en eso, no solo en el amor, sino de establecer el uno de la relación sexual. En este caso, en este plano, hacer de dos uno sería que un cuerpo tome relación con otro cuerpo en tanto goce. ¿Qué sería hacer el uno de la relación sexual? Que un cuerpo tome relación con el otro en tanto goce. Es decir, que mi goce acceda al goce de ella. Y quiero decir una cosa, siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo.
adapten los ejemplos al siglo XXI. Yo no voy a decir que el goce de ella alcance a ella, y que yo hablo siglo XX. Ustedes hacen la traducción, pero sería que el goce de un cuerpo acceda al goce del otro cuerpo. Dicho de otra manera, que exista la fórmula que escriba ese nexo por el cual el goce de dos cuerpos se junta produciendo una única experiencia de goce. Eso sería hacer el uno de la relación sexual. Que el goce del cuerpo articule con lo real del otro, con el goce del otro. Siendo que, lo habíamos visto la vez pasada, del goce del otro tenemos unos signos que nos tenemos que ubicar con eso y no sabemos bien si más allá de eso qué hay, si no lo hay. ¿Sí? Entonces, una manera de decirlo, perdón, se está grabando, hay como mínimo 14 personas que me están diciendo no entro, no puedo entrar. Sí. En fin. Hacer de 2-1 es eso, que existe una fórmula que escriba ese nexo por el cual una experiencia de goce puede llegar a ser alcanzada por dos cuerpos. ¿Sí? Sobre este punto es que vamos a ver jugar la cuestión de la no relación sexual. Y la cuestión de que tal vez la insistencia de la demanda de amor, la insistencia impotente de la demanda de amor surja justamente de esa falla. O sea, que haya algo en la impotente y repetitiva demanda de amor que pide certeza. El amor pide certeza, quiero tener la certeza de que me amás, pero no la tengo. Entonces pido pruebas, y cuando tengo pruebas, bueno, sé que hasta hoy me amaste, pero de mañana no sé. O ayer me amaste, pero hoy no sé. La idea de Lacan es que la insistencia de la demanda de amor y esa impotencia de hacer de 2-1 deviene de otra falla, de una falla ubicada en otro plano, que es la no inscripción de ese uno de la totalidad a nivel del goce. Bien. Se dice que somos seres sexuados y que el ser está constituido por el goce del cuerpo. Si hablamos de algo en psicoanálisis lacaniano es de seres sexuados. Y que ese ser está constituido por el goce del cuerpo. Ahora bien, les quiero acercar esta idea, ya que vamos a hablar de goce. El goce del cuerpo es asexuado. Yo voy desarmando algunos párrafos de Lacan, porque Lacan los dice de una manera muy abigarrada. ¿Sí? Entonces hay que ir separándolo. Estoy en el primer párrafo del punto 3. El goce del cuerpo como tal, es decir, como asexuado. Subrayen la A. Entonces, vamos despacito. El goce del cuerpo es asexuado. La sexualidad, tal como ha sido planteada por el psicoanálisis, es la sexualidad del objeto A. Es decir, en mi camino hacia el otro sexo, son dos monos en la cama. Vamos a poner, en el camino de uno de los monos hacia el otro sexo, ¿sí? Hacia el otro goce, en ese camino hacia el otro, hacia el goce del otro, encuentro el muro del objeto A. ¿Sí? Por lo tanto, yo, ser sexuado, y mi ser definido por un goce, de ese goce tengo que decir que es asexuado, porque no es un goce que alcanza al otro sexo, no es un goce que alcanza el goce del otro, sino que alcanza al objeto A. Ya lo vamos a seguir desplegando, ténganme un poco de paciencia,
pero vamos a ir intentando ubicar, cuando caractericemos al goce fálico, vamos a ir intentando ubicar qué lugarcito tiene este objeto A. Es decir, que ya no podemos hablar de goce sexual tan a la ligera. No podemos hablar de goce sexual a la ligera porque Lacan nos está diciendo ya desde el primer párrafo del punto 3, el goce del cuerpo como tal es un goce asexuado. ¿Sí? Y tenemos que diferenciar terminológicamente para después leer esta clase con ciertas probabilidades de entender algo, tenemos que diferenciar el goce del cuerpo como asexuado, el goce del cuerpo como asexuado, del goce sexual. ¿Cuál es el goce sexual? El goce sexual es el goce que habría si hubiera relación sexual. ¿Ah? Para los que lo leen en francés, cada vez que se encuentren jouissance sexuelle, ¿sí? O como nosotros decimos, el goce sexual, ¿cuál es? Es el goce que habría si existiese la relación sexual que no hay. ¿Ok? Parece nada más que una cuestión terminológica, no lo es. El goce sexual es el goce que habría si hubiese relación sexual, si se alcanzase el goce del otro en una relación de complementariedad, como la que planteaba Aristófanes. Si verdaderamente el otro fuese mi media naranja y mi goce llegase a alcanzarlo de alguna manera en su ser de goce, pues bien, seríamos dos medio naranjas y ahí habría un goce sexual en el sentido propio del término. Así que hasta nuevo orden, cada vez que hablemos del goce del cuerpo, los invito a pensar, todavía no sabemos bien qué es, pero decir es un goce asexual. ¿Sí? Y aquí, en este punto de la clase, es donde nos presenta una caracterización del goce fálico. O sea, está hablando del goce del cuerpo, dice es asexual y empieza a hablar del goce fálico. ¿Eh? Razón por la cual me pareció que nos tenemos que tomar unos minutitos para tratar de discernir de qué hablamos cuando hablamos de goce fálico y después articular este goce fálico con el objeto A. ¿Sí? Ya no hablamos de goce tan livianamente. Fíjense que empezamos a hablar de goce asexuado y empieza a traer frases como es lo que el discurso analítico demuestra por el hecho que uno de esos seres como sexuados para el hombre en tanto que provisto del órgano dicho fálico, llamado fálico, ¿sí? Ya empieza con el hombre el portador de un órgano fálico y va a empezar a hablar de este goce fálico. Entonces vamos a tomarnos unos minutitos a tratar de caracterizar ese goce. ¿Sí? ¿Qué es el goce fálico? Es el goce del órgano. ¿Sí? El goce del órgano. Es el goce del órgano y articulado con su partener. Se los presento. Lo vamos a ir profundizando. ¿Quién es el partener del goce fálico? El objeto A. Es el objeto A en un fantasma. Es el objeto A escondido en un fantasma. Entonces uno diría, bueno, tenemos el goce fálico, que es goce de órgano, que ahora lo vamos a ir caracterizando, y un partener que es el objeto A. ¿Sí? Pero que de ninguna manera eso implica una articulación con el otro sexo. Lo voy a decir en términos un poquito más freudianos. En varias partes de la obra de Freud, Freud habla específicamente de la masturbación.
y hace como una diferenciación, porque por un lado habla de goce de órgano, es decir, ese goce que se sitúa, que se ubica en el órgano de quien se masturba, pero que el que se masturba con una fantasía. Es a partir de una fantasía que él se está masturbando. La idea es acercarnos a esta pequeña estructura, ¿sí? Acercarnos a esta pequeña estructura y decir, vamos a caracterizar ese órgano, el goce de ese órgano, vamos a tratar de ubicar un objeto pulsional en esa fantasía del tipo, o la tipa, le tipe, que se está masturbando, vamos a intentar ubicar un objeto pulsional allí, pero de entrada les digo que puede ser cualquier objeto pulsional, que puede tratarse de cualquier característica en cuanto al goce del órgano, pero que eso de ninguna manera toca al otro sexo. De ninguna manera eso alcanza, de ninguna manera eso articula el goce del otro. La prueba es que alguien se puede masturbar solo perfectamente bien. ¿Sí? Este goce fálico, como lo voy a presentar para aquello que les interese, en esta clase que les acabo de nombrar del seminario 17, que es la clase 5, que se llama el campo lacaniano, ahí Lacan nos presenta el goce fálico. ¿Sí? Es uno de los tantos, no, nos presenta no, mentira. Es uno de los tantos lugares donde Lacan habla del goce fálico. Lo vamos a ir caracterizando. Primera cuestión que les quiero transmitir, porque vamos a hablar de goce fálico, vamos a hablar de goce de órgano. Una primera cosa que les quiero transmitir es que hay un intento de Lacan de dar cuenta del goce como una producción del lenguaje. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno habla de goce fálico y habla de goce de órgano, tiende a naturalizarlo. Uno dice, sí, ya sé cuál es, yo lo veo. Casi todas las películas porno terminan así. Es bien claro, está ahí. Es eso, se ve. ¿Sí? Entonces, una primera cosa que intento transmitirles es que tratemos de desnaturalizar esto y tratar de pensar que el goce, sea cual fuere, es para Lacan una producción del lenguaje. Es decir, el lenguaje toma el cuerpo, de diferentes maneras, y de esas diferentes maneras de tomar el cuerpo, inyecta goces, que son goces diferentes. Entonces ya no es tan natural, no es una cosa tan natural, o por lo menos imaginémoslo que no es tan natural. ¿Sí? Vamos a dar cuenta del goce como una producción del lenguaje. ¿Sí? El goce fálico, que es el que quiero caracterizar hoy ante ustedes, el goce fálico o goce del uno fálico, lo podemos llamar goce fálico, goce del uno fálico, es un modo de goce producido por una articulación con el lenguaje. ¿Con qué parte del lenguaje? Con un elemento que está en todas las lenguas, que es el uno. La idea de Lacan es que hay un elemento que está en todas las lenguas. En todas las lenguas hay un elemento que se llama el uno, que es el elemento con el que se cuenta. Un hijo, otro hijo, estoy usando el uno. Es algo que sirve para contar, es una parte del lenguaje. Entonces Lacan nos acerca, bueno, ¿han visto esa parte del lenguaje? ¿Sí? Ese elemento uno, ese elemento parasita el cuerpo que está sexuado masculinamente, articulándose al genital. Ese elemento, el uno del lenguaje, el uno que sirve para contar, el uno que aprendemos en jardín de infante. Bueno, ahora no sé, yo cuando iba al jardín de infante, la primera cosa que nos hacían hacer era palotes. Palote, palo, 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 palo. Uno no sabía ni contar, ¿sí?
Uno no sabía ni contar, pero había un rasgo que se repetía. Rasgo, 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 rasgo. A veces uno se tiene que tomar a veces uno se tiene que tomar un tiempo para explicar estas cosas. La cuestión es que si uno toma mucho tiempo para explicar esto, que parece una obviedad, después le resta tiempo para otras cosas. Pero bueno, no lo iba a hacer así, pero acá por la esquina de mi casa pasa el 117. El 127. Acá por la esquina de mi casa pasa un colectivo que se llama 127. Yo vivo en San Juan y Boedo. El 127 pasa por la esquina de acá. Pero claro, en realidad hay viejos colectivos Mercedes-Benz, nuevos colectivos Volvo, es toda una enorme línea de colectivos que no sé cuántos deben tener. Vamos a suponer que tengan 40 colectivos manejados por 40 choferes. Para mí es el 127. ¿Por qué? Porque hay un rasgo con el que cuento cada uno de esos colectivos. Son completamente diferentes, algunos pasan de noche, algunos tienen choferes borrachos o que piropean minas al pasar, no importa, son todos diferentes, pero todos los cuento con un rasgo. Ese rasgo está en todas las lenguas, si no, no serían lenguas, ¿sí? O sea que es un rasgo como muy básico, es una parte del lenguaje muy básica, ¿sí? Absolutamente básica. Incluso Lacan llega a pensar en algún momento que el lenguaje mismo es una formación secundaria y que lo único que hay es eso, uno, y uno Roberto, con su locura y su neurosis lo juntas. ¿Sí? Pero bueno, me estoy yendo un poquito de tema. Lo que les quiero decir es que este uno, que no es más que un rasgo, que es una cosa que sirve para contar, ese uno parasita el cuerpo del sexuado masculinamente, articulándose a su genital. ¿Sí? Este goce tiene una lógica, es decir, una lógica de producción de goce. ¿Eh? Vamos a hablar del goce, pero vamos a hablarlo desde la lógica. Este uno, el goce del uno fálico, tiene una lógica de producción de goce, que llamamos la lógica del uno. O sea, la lógica del uno sirve para producir goce. ¿Sí? Esta lógica es una lógica de repetición. Por eso yo digo 1, 1, 1, 1, 1, 1. La lógica del goce del uno fálico es una lógica de repetición. En el empleo repetitivo de ese uno hay goce. Y lo voy a hacer así, ya somos grandes y tenemos muchos años de análisis. Hay una repetición, ¿sí? Una lógica de repetición que es 1, 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 castración, acabo. Soy gráfico en la manera de decirlo. 1, 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 castración, acabo. Lo podría hacer incluso peor. Podría ser 1, 1, se ve por acá, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, castración, acabo. En la página 67 del libro séptimo de las obras completas de Freud, van a encontrar que Freud también encontró esto cuando Dora le estaba contando un sueño y Freud él iba escuchando y decía, tiene que haber algo de la masturbación infantil articulado al síntoma histérico, tiene que haber algo. Freud venía siguiendo esto. Dora estaba acostada en el diván y Dora tenía algo parecido a esto. ¿Se ve? Esto no sé de dónde lo encontré. No sé si se ve porque yo no veo si se ve. Es un monederito. Dora tenía un monederito y hacía este juego con el
Nederito mientras hablaba con Freud. Hacía este juego. No, la verdad que no veo si ustedes lo están viendo, pero hacía ese juego con el dedito. ¿Sí? O sea, hacía 1, 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 1. Freud, que escuchaba con las orejas, pero que escuchaba con los ojos, seguía las asociaciones de Dora, pero la encontraba, léanlo, páginas 67, 68, ese monederito bivalvo, dice, bivalvo como una concha, ¿no? Como una concha marina, no soy mal hablado yo. Ese monederito, metía el dedito, Dora, y metía y lo sacaba, y lo metía y lo sacaba, y Freud decía 1, 1, y Lacan dice 1, 1, 1. ¿Se entiende? La lógica de producción de goce, que llamamos lógica del uno, es repetitiva. Y en ese empleo repetitivo hay goce, el goce del órgano, que se verifica en su final de castración, que es el orgasmo. Final de castración, que es el orgasmo, y yo por eso ya la clase pasada les decía, el seminario 10, seminario de la angustia, cuando Lacan trabaja el orgasmo masculino, y dice, hay un momento donde hay un momento de angustia y un momento de suelta de un objeto, de cesión de un objeto que es el falo. ¿Sí? ¿Cómo se termina el goce fálico? Con un momento de goce articulado una pérdida. ¿Qué se pierde? Se pierde el falo. ¿Y qué queda? Y queda una cosita más blanda. ¿Ok? Este goce, espero ser claro, porque la verdad que estoy haciendo un esfuerzo para no ser grosero, pero hay cosas que si hablamos del goce hay que ponerle onda, ¿no? Este goce es un goce muy intenso, porque está condensado en una parte del cuerpo y es más allá del principio del placer. Lo vamos caracterizando, es intenso. Es discontinuo, es decir, es discreto, se acaba, se pierde, no es un continuo, es discreto, se acaba, se pierde, se acaba en todos los sentidos que se le pueda ocurrir. Se acaba, para los que no son argentinos, acá le decimos acabar a la eyaculación. ¿Sí? Acaba, es un goce que acaba, es un goce que se pierde, es un goce que se produce, si ustedes lo miran, justamente en el momento de la pérdida. ¿Sí? Se acaba, se pierde, es breve, es repetitivo, porque se pierde, se lo repite. ¿Eh? Es un goce articulado fuertemente a la lógica de la repetición. Y es un goce contable porque se lo cuenta en el sentido de que se lo enumera, y se lo cuenta en el sentido que se lo cuenta uno a otro. ¿Sí? Los hombres en el vestuario, después del partido de fútbol, cuentan sobre el uno fálico. Dice, ayer 3, ayer 2. Entonces, por un lado, lo cuentan, porque es un goce bien vehiculizable por el significante, es bien contable por el significante, y a la vez se cuenta. ¿Sí? Entonces, en este uno fálico tenemos como una medida. ¿Sí? Uno puede contar. ¿Dónde hay más goce? ¿En el tipo que a la noche contó 3 o en el tipo que a la noche contó 1? Las chicas pueden pensar una cosa, los varones dicen, no, 3 hubo más que 1. Bueno, esas son las características del goce fálico, del goce del uno fálico, ¿no? Se llega al orgasmo sobre la base del ejercicio de esta lógica, que es el ejercicio de la lógica del uno, y que, repito, es una lógica ciega, automática, que no te dice nada del otro sexo. Es como una maquinita, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, acabé. ¿Y qué te dice eso del otro sexo? No, nada, no me dice nada. Estaba pensando, hay una canción de Bersuit Vergarabat, no me acuerdo el título, pero me acuerdo una frase, que dice, va por la Chapultepec, dobla por la Cuauhtémoc,
tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. Si es mujer, mejor. Si es mujer, mejor. Esta noche se coge. Si es mujer, mejor. Ese si es mujer mejor señala que esta lógica se puede aplicar con cualquier partener. La podés aplicar con una mujer heterosis, con una chica trans, con un varón, no importa, uno, palo y a la bolsa, palo y a la bolsa. A los que no son argentinos, palo y a la bolsa quiere decir a los bifes, vamos, porque es una lógica que va a los bifes. Es más, puede ser una chica trans o puede ser un churrasco con un agujero en medio, o una oveja. Es una lógica ciega, no te dice nada del otro, ¿sí? Y esto es porque el partener del goce fálico no tiene nada que ver con el goce del otro. Es el objeto A, es el objeto de la pulsión en un fantasma. Le voy a dar un soporte intuitivo, y ustedes saben que yo uso soportes intuitivos, pero los uso para que una vez que agarremos la lógica, el soporte lo tiremos y nos quedemos con la lógica, ¿sí? Les voy a dar un soporte intuitivo. Él la ve pasar por la plaza, por Le Champs-Élysées, la ve pasar a ella, ¿sí? La ve pasar, ¿sí? Cuando la ve pasar, si le gusta, si le excita, si le calienta, es porque proyecta sobre el cuerpo de ella un objeto pulsional. Es decir, la viste ese objeto con un fantasma, viste ese objeto con una fantasía que tiene oculta dentro un objeto pulsional. Es decir, les doy un ejemplo, la transforma en un bombón. La ve pasar y dice, qué bombonazo. No sé cómo se dice en otro país, acá se dice, che, qué bombonazo, me la como cruda. Me la como cruda. Alguien le podría decir, no, pero escúchame, las mujeres no son para comer, son para otras cosas. Sí, está todo bien, pero ¿sabés por qué me excita, por qué me calienta? Porque he proyectado en ese cuerpo que si no, no me dice nada, un fantasma con una modalidad de objeto pulsional adentro. Entonces le hice un bombón. De tal manera que convierto eso otro absoluto, eso otro que me es ajeno, eso otro que no puedo alcanzar de ninguna manera, lo convierto en algo que yo conozco bien, que son los objetos de la pulsión y los fantasmas con que se rodean. Y lo pongo ahí y le hago un bombón y se me hace agua la boca. ¿Sí? O hago de ella un cuadro. La miro embelesado, embobado, hago yo un cuadro, me calienta verla y verla de acá, verla de allá, y entonces hago un fantasma escópico sobre eso otro, radicalmente otro absoluto, como dice en este punto más adelante, un otro absoluto, hago ese otro absoluto en el partener que me permite sostenerme en una escena concreta de deseo, articulando un goce fálico a ese objeto pulsional que está detrás del fantasma. Entonces, o le hago un cuadro, o le hago a alguien cuya ley es mi deseo. Hago de mi deseo su ley, y me calienta eso, un fantasma sadomasoquista o invocante. La pulsión invocante. Ponete así, ahora ponete así, ahora ponete así. Alguien podría llegar a interpretar eso. Vamos a suponer que ella, en mis ejemplos del siglo XX, ella sea psicoanalista y quiere interpretar. Y me dice que me ponga así porque la madre, cuando él fue chiquito, y me dice que me ponga así porque la tía, que cuando él tenía... Y Lacan diría, nada que ver, porque lo que le calienta es decir, hace, y el otro hace. Es decir, que hay algo de mi deseo que es su ley, y eso es sadomasoquista. No importa después en la escena si es hace no sé qué o hace no importa el contenido, importa la estructura. Pero otra vez he convertido ese otro, ajeno, absoluto, ¿sí?,
por fuera de la matriz fantasmática, eso es otra manera de decirlo, lo he convertido en algo que conozco bien. O lo convierto, para poner otra modalidad pulsional, en un objeto que controlo, en un objeto que domino. Y eso me calienta, porque lo controlo, lo domino yo. Y en ese sentido me acordaba de una canción que algunos de ustedes la deben conocer, se llama La Media Vuelta. Me parece que es mexicana, que es una canción mexicana. No sé si la conocen. Es una que dice, te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. No sé si la conocen. Te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quiero te detengo. Es una canción evidentemente que José Jiménez, que es el autor, que no sé si será mexicano, es una canción que le hizo una mujer. Te vas porque yo quiera que te vayas, y cuando, si vos, si yo quiero, te detengo, ¿sí? Te retengo. Bueno, esa es una canción que le puede cantar un nene a sus propios excrementos. ¿Mm? En el momento de la educación esfinteriana, la mamá le pide al nene, tenés que hacer caca ahora, no hagas caca cuando vos querés. No podés hacer caca mientras dormís. Hacé caca ahora, dale, hacé caquita, hacé caquita. Ustedes imagínense que en ese momento, que es el momento del dominio corporal y muscular del que habla Freud, de esa fase, el nene le mire al sorete y le diga, te vas porque yo quiero que te vayas, pero si yo quiero te retengo. Es la misma estructura, ¿sí? Es muy feo decirlo, y al final de cuentas uno a veces se pregunta por qué los psicoanalistas no son románticos. No son románticos porque dicen el amor, el amor, el amor, y detrás ponen todas estas cosas, ¿sí? ¿Dónde lo encuentran esto? Lo encuentran en la frase que dice Lacan, la voy a leer textualmente, el sexo corporal, el sexo de la mujer no le dice nada si no es por intermedio del goce de su cuerpo como asexual. Se entiende que el cuerpo de la mujer no te dice nada si está desnudo de fantasma. El goce fálico tiene de partener un fantasma que oculta el objeto de una pulsión. Si no podés hacer fantasma ahí, no se puede sostener el deseo y no se articula el goce del 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Estamos? Bien. De tal manera que lo que les quiero transmitir es que el artificio humano del encuentro, porque hay encuentros entre ella y ella, hay encuentros entre él y ella, hay encuentros, la diversidad de géneros, ¿sí? Hay encuentros. El artificio humano del encuentro está hecho sobre el goce fálico. Está hecho sobre el goce fálico. Y es lo que dice Lacan acá cuando dice la experiencia analítica testimonia que todo gira alrededor del goce fálico. Porque lo dice bien con todas las letras. Dice que que todo gira alrededor del goce fálico, esto es precisamente aquello de lo cual la experiencia analítica testimonia. Después veremos si del lado él está completamente metido, atornillado y remachado en esta lógica, y si del lado ella, con su 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, está, pero no toda. O dicho de otra manera, está no toda. Para eso vamos a tener que hacer lógica modal, falta, ¿sí? Pero lo que quiero transmitirles es que el artificio humano, si es que partimos de que no hay relación sexual, vamos a tomarlo como una hipótesis. Pero ¿y cómo coge la gente? Y coge con un artificio que se llama goce fálico. ¿Sí? Goce fálico. Entonces hay relación sexual. Alguien podría decir, hay goce fálico, hay relación sexual. ¿Hay relación sexual? No, porque el goce fálico fracasa en articular con el otro sexo. Es decir, no toma relación con lo real del otro sexo. Entonces le voy a decir una manera en que lo dice Lacan.
Una manera de decirlo es, cito, el goce fálico es el obstáculo por el que el hombre no llega a gozar del cuerpo de la mujer porque goza del goce de órgano. ¿Se entiende? Lacan lo dice en una frase, lo pone, lo condensa en una frase, todo este palabrerío que les estoy vendiendo, ¿no? El goce fálico es el obstáculo por el que el hombre no llega a gozar del cuerpo de la mujer porque goza del goce de órgano. O el falo es la objeción de conciencia hecha por uno de los dos seres sexuados al servicio que debe rendirle al otro. Que debe prestarle, sería la traducción en castellano, que debe prestar. Es la objeción de conciencia, ¿sí? Es como una objeción de conciencia, es esa razón que uno aduce para no dar lugar a algo. Por una objeción de conciencia no hago el servicio militar. Es como si el goce como si el falo fuese, mira, che, yo no puedo acceder a tu goce porque a lo único que puedo acceder es al goce del órgano. Así que me corro de ese lugar. ¿Sí? Y es en este contexto, estamos caracterizando el goce fálico y su compañerito, insisto, para él y para ella. Después entramos en los matices, porque uno puede decir, pero ella es no toda y tal vez haya otra cosa, sí, tal vez haya otra cosa, lo podemos discutir. Pero por el momento, de la única cosa que sabemos del goce es que el artificio humano se arma con eso. Lo armamos con falo. Hay todo un desarrollo de Lacan, de todo un orden simbólico que le permite a la gente pararse así, como si fuese un teatro. Él hace el personaje del que tiene no sé qué, y ella hace el personaje de la que es no sé qué. Y bueno, son personajes, pues son personajes que se pueden juntar y hacer una obra, la maravillosa obra de la relación entre los sexos. ¿Ok? O sea, con un universo simbólico que te presta disfraces, te da disfraces fálicos, disfraces dentro de lo que era la dialéctica fálica. Él encarna al que lo tiene, ella encarna al que lo es, y entonces ahí más o menos se van juntando, y con la producción, con la posibilidad de producir un goce, que es el goce del uno, y su compañero, que es el objeto de la pulsión. Y es en este contexto que trae la paradoja de Aquiles y la tortuga, para ilustrar la posibilidad, y entre nosotros, la imposibilidad, de hacer existir la relación sexual a partir de la lógica del uno fálico. ¿Por qué trae Aquiles y la tortuga? Bueno, lo trae para ilustrar la imposibilidad de hacer existir la relación sexual a partir de la lógica del uno fálico. Ustedes ya conocen la paradoja de Aquiles y la tortuga. Digo, es de Zenón de Lea, del año 500 a.C., que la paradoja de Aquiles y la tortuga, tal como la presenta en esta clase del seminario, es una de un conjunto de problemas filosóficos que se creen que fueron planteados por Zenón de Lea para sostener algunas hipótesis de Parménides, en particular el tema de la ilusión del movimiento. ¿Sí? Parménides planteaba muchas cosas, entre ellas la ilusión del movimiento. Y hay muchas paradojas que fueron planteadas por Zenón de Lea. Una, por ejemplo, el arquero va a tirar una flecha que tiene que dar en un blanco. Está bien, va a tirar la flecha, pero la flecha tiene que hacer ese recorrido y ese recorrido implica un lapso de tiempo. Pero antes de hacer ese recorrido, tiene que hacer la mitad de ese recorrido que implica un lapso de tiempo. Y antes de hacer esa mitad, tiene que hacer la mitad de ese recorrido que implica un lapso de tiempo. Y como esto se extiende hasta el infinito, es infinito el tiempo que tiene que usar la flecha para llegar al blanco, quiere decir que la flecha jamás va a alcanzar el blanco. Son paradojas. ¿Sí? Son paradojas que intuitivamente atentan contra nuestras ideas del espacio, del tiempo y del movimiento, que eran cosas que planteaba Parménides. ¿Sí? Entonces, Aquiles juega una carrera con la tortuga. Le concede una ventaja
y por el hecho de concederle una ventaja ya no la va a poder alcanzar. Porque para llegar hasta donde está ella requiere un lapso de tiempo. Y durante ese lapso ella ya se ha desplazado a otro lugar que él ahora debe alcanzar, lo que implica un lapso de tiempo, pero en ese lapso de tiempo ella se desplazó a otro lugar que él ahora debe alcanzar, pero ese lapso se nota cuando es una lógica repetitiva. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Uno dice, tiene que dar un paso, sí, pero ella da un paso. Bueno, entonces él ahora tiene que dar el paso por el paso que dio ella, y el paso, y el paso, y el 1, y el 1, y el 1. Digo, para eso trae, porque Lacan no es que trae esto para decir no existe el movimiento, no es Parménides Lacan. Lacan trae este ejemplo porque nos quiere hablar del goce fálico. ¿Sí? Bien. Esta repetición del 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, alcanzará, Aquiles alcanzará el goce del otro. Aquiles alcanzará, llegará, podrá acceder, podrá producir una experiencia del uno de la totalidad. ¿Eh? Por eso, jugando, yo les voy a proponer, total, esto de acá no va a salir, esto de acá no va a salir. Les voy a proponer una interpretación psicoanalítica de la paradoja de Aquiles y la tortuga. 2500 años después voy a hacer una interpretación psicoanalítica de la paradoja de Aquiles y la tortuga, y me habilito en el hecho de que Freud hacía eso con las pinturas, los cuentos del folclore, las obras literarias y lo que me interesaba. Entonces yo voy a hacer la mía, que les pido que después de escucharla lo olviden. ¿Sí? Aquiles corría la tortuga, pero no estaba jugando una carrera. Aquiles corría la tortuga porque quería alcanzarla, porque tenía un propósito, fornicar con ella. Aquiles, que era perverso polimorfo, como cualquiera de los que estamos acá, perverso polimorfo, tenía inclinaciones zoofílicas. Es una interpretación mía, después se verá. Por su parte, la tortuga corría también, pero corría hacia Aquiles, porque la tortuga tenía debilidad por los héroes griegos. Parece que Aquiles era parecido a Brad Pitt. Entonces, bueno, la tortuga a su vez le gustaban los... ¿sí? Es decir, Aquiles, como mandé en la propaganda, una cama en el medio, Aquiles corriendo y la tortuga corriendo, porque ambos quieren fornicar el uno con el otro. Ambos pretenden el fornicio. ¿Sí? En la versión de Zenón, Aquiles persigue fálicamente a la tortuga. Da un paso, que es un 1, pero ya se corrió, él debe dar otro 1, pero ella se corrió en el sentido de se desplazó, porque sé que hay un par de colegas españoles, y se corrió para los españoles tiene otro significado. Ahí me corro, ahí me vengo, y cosas por el estilo. Yo digo, ella se corrió, quiere decir, se desplazó. Y él, 1, 1, 1, 1, 1, 1. En la versión esta de acá, la mía, la de Boedo, en la versión Boedo, Aquiles debe dar un paso a la tortuga, hacia la tortuga, pero antes de ese paso debe dar otro, que es la mitad del primero. Y eso le llevó un tiempo. Y antes de ese, debe dar un paso de la mitad del primero, lo que le lleva un tiempo, y lo que funda una repetición infinita. Aquiles no alcanza la tortuga. Como la flecha no alcanza al blanco, Aquiles no alcanza la tortuga, y lo voy a decir de esta manera, acaba antes. ¿Eh? No alcanza la tortuga. Lo mismo sucede con la tortuga si quiere alcanzar fálicamente a Aquiles. Lo mismo le pasa a ella. Para eso hay que entender que la tortuga es una tortuga histérica. Histérica en el sentido freudiano, porque Freud entendía la neurosis histérica y los síntomas que producía la neurosis histérica a partir de una fijación en la fase fálica.
Así como planteaba en el obsesivo la fase anal, Freud planteaba la fase fálica. Entonces yo digo, la tortuga histérica corre, persigue fálicamente a Aquiles, ¿no? Y se va a topar con un límite, se va a topar con el límite de su propio orgasmo sin alcanzar el goce de ese otro absoluto que es para ella el cuerpo de Aquiles. ¿Ok? Fíjense, dicho sea esto muy entre comillas, cómo el tema del límite es un tema en el goce fálico. Porque uno dice, a ver, en algún momento arrancó, porque si eso no está duro, si eso no está inervado, si eso no está lleno de sangre, no empezó. Y en algún momento terminó. O sea que es un goce consustancial a la idea del límite. Por eso cuando digo es un goce discreto, no es que digo, qué discreto que es este muchacho. No digo eso, digo discreto en el sentido de segmentos que forman partes. Es un goce consustancial a la idea del límite. El goce fálico tiene la idea del límite, se acabó. Hay que esperar ahora. Hay que esperar un periodo de latencia, dentro de un rato vuelve de nuevo. Y ahí empezamos otra vez, pero hay que esperar. Imagínense si tuviésemos, pero esto muy en cortocircuito, que empezar a pensar un goce que no es consustancial a la idea del límite. Imagínense un goce en que la idea del límite no tenga un papel tan preponderante. Sería realmente un problema. Sería un problema porque uno diría, ¿y cuándo empezó esto? Y no sé, en algún momento vino. ¿Y acabaste? ¿Qué sé yo? No sé, no me preguntes. Sería realmente un problema para esos dos monos. Si un mono le quiere preguntar a la mona, che, ¿qué onda? Y la mona le dice, no, mirá, esto no es así. No es discreto. No se cuenta, no puedo contar. Tuve, no sé qué, no lo puedo contar. ¿Sí? Entonces, lo que sería un problema también para ustedes, porque todo esto uno no lo hace para jugar y para boludear lo hace porque el psicoanálisis lee los síntomas de la neurosis, cuestiones que tienen que ver con esto. Y si detrás de un síntoma uno tiene la idea del límite, tiene la ubicación en coordenadas, ¿cuándo empezó? ¿Qué es lo que hacen ustedes con su paciente? Ustedes con su paciente, viene un paciente y dice, tengo problema de insomnio. Perfecto. ¿Cuándo empezó? Ustedes no preguntan cuándo empezó porque les gustan los inicios. Ustedes preguntan cuándo empezó porque dicen, acá pasó algo. Pasó algo antes de esto y pasó algo después de esto. Es decir, hay una cuestión del significante que marca un límite. ¿Cuándo empezó a tener esas ideas de que la República está en peligro y la vicepresidenta está haciendo un golpe de Estado? ¿Cuándo empezó a tener esas ideas? Si uno le pregunta, yo no estoy haciendo política, no me interesa, pero si uno le pregunta a Lilita Carrió, ¿cuándo empezó el golpe de Estado que estamos viviendo en este momento? La tipa va a decir, empezó en algún momento. Y uno dice, bueno, acá se desencadenó una idea. Después veremos una idea delirante, no importa. ¿Sí? Pero la idea del límite. Imagínense tratar de pensar si hay síntomas que se reconducen a un goce que con el límite y con las coordenadas significantes no se lleva bien, porque es como agarrar con una red de pesca y querer agarrar agua. Eso pasa. No lo articula el significante. Por eso la importancia de decir hay un elemento, el uno, que parasita un órgano. Por eso les traje la idea del uno, de un rasgo, de algo del cuerpo que es tomado por algo muy preciso, que tiene límites, que uno lo puede ubicar y decir, es ahí. Imagínense un goce que uno no puede decir, es ahí. Ahí no sé, no lo puedo localizar. Estamos con estos temas. Y a partir de los síntomas, ¿ok? Bien, entonces, si la tortuga histérica sigue a Aquiles fálicamente, porque ella también quiere lo suyo, lo persigue fálicamente, la idea es que se va a topar con un límite. Y es por eso
que Lacan en estas frasecitas, yo iba a hacer todo un desarrollo geométrico topológico, le había dado a Enzo Farromeque un par de dibujos para más o menos permitirle, pero me parece que no da que me meta en eso hoy, al menos no da que hoy me meta en eso. Pero por eso, en esta frase de Lacan, usted, en esta frase, en todo este párrafo de Aquiles, van a encontrar una y otra vez la palabra límite, ¿sí? La palabra límite, la palabra real. ¿Por qué? Porque la tortuga va hacia un lado, Aquiles va hacia el otro, y hay un límite que se va alcanzando, que es como una especie de agujero, como una especie de agujero imposible, como una especie de abismo, ¿sí? Como una especie de abismo. El goce está marcado por ese agujero que no le deja otra vía que el del goce fálico. O sea, el goce sexual que habría, pero que no hay, está habitado por un agujero en medio que no le deja otra posibilidad al goce que la de ser goce fálico. Estoy leyendo directamente Lacan, pero que son frases que si no entendés que cuando habla de goce sexual, habla del goce sexual, de la relación sexual que habría, pero que no hay, y que cuando habla de goce de cuerpo, habla de goce del cuerpo, dos puntos, fálico y asexuado. ¿Ok? Bien, yo voy a dejar hoy acá para que, primero para darle la palabra a Hugo, a ver si quiere hacer algún tipo de marcación, y después para darle lugar a ustedes. Me tomé el atrevimiento y la caradurez, me permití la caradurez de inventar al Aquiles zoofílico y a la tortuga enamorada de Brad Pitt, porque muchas veces estas mismas frases de Lacan son escuchadas, por lo menos yo lo escucho de boca de colegas que leen esto mismo, porque el falo es el obstáculo para que vos puedas gozar del cuerpo de una mujer, como que es algo que una mujer le dice a un hombre. Porque el falo es el obstáculo, vos te encargás de tu amigo, porque tu amigo tiene que estar bien atendido, ¿no? Pero eso a vos no te permite llegar. Bueno, eso mismo se puede dar vuelta en el argumento y decir, vos fálicamente, ¿sí? Vos fálicamente tampoco has alcanzado nada que tenga que ver con ese goce del otro supuesto detrás de los signos del goce. Bien. Para otro momento quedará estas modalidades de no toda o de estar no toda en la lógica fálica. Le dejo la palabra a Hugo Freda y me callo. Bien. Mientras lo escuchaba atentamente, a pesar de que a veces desaparecía ahí por razones técnicas, me acordé y lo encontré, algo que dice así: uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Yo no sé si ustedes saben de lo que se trata. Es de un tango que se llama Uno. Parecería que el señor Marianito Mores, no digo que se adelantó, pero empezaba a saber de lo que se estaba tratando, esto del uno. Ahora, el problema es que hay una tendencia en
el síntoma a evitar el uno, y son los síntomas contemporáneos. Yo diría los síntomas del progreso de la ciencia. Perdóname, se interrumpió el comienzo de la frase esta. ¿La podrías repetir? Sí. Decía que ese uno parecería ser que ahora está muy de actualidad, está muy en boga, gracias a los progresos de la ciencia, y ordena fundamentalmente los síntomas contemporáneos. ¿Qué es lo que quiere el síntoma contemporáneo? Hacer uno con el objeto. Y ya Freud lo dijo en ciertas consideraciones sobre el amor, en la cual decía que, dado el fracaso de la relación hombre y mujer, uno podía casarse con la botella. ¿Y cuál es la única posibilidad de hacer uno? Es que el otro no hable. Habló del alcohólico, pero podría hablar de todos los toxicómanos, y no solamente ahora. ¿Cuál es una de las ideologizaciones de esto? Es pensar que si en vez de decir todos y todas le ponemos una X, se construye el uno. O sea, en el supuesto somos todos iguales. Hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, todos los ejemplos que dio. Pero ¿qué es lo que se quiere evitar en esos síntomas? Que llamamos los síntomas contemporáneos, los síntomas de hoy en día, es la posición fálica, que en última instancia no es ni masculina ni femenina. Y eso me parece central en lo que acaba de decir Roberto. La posición fálica o el falo o el goce fálico no es ni masculino ni femenino, es únicamente propicio y únicamente se establece y únicamente se articula en los que hablan. Por eso uno puede decir que entre los elefantes, entre los caballos, hay relación sexual. Podría decirlo. ¿Por qué? Porque no hablan. Los que hablan, empieza mal la cosa. Por eso se reduce, en última instancia, al goce del órgano, no al goce del significante. Esta me parecía la primera puntuación que hay que dar. O sea, la puntuación, mis comentarios. Yo no tengo ninguna puntuación que hacer, sino un comentario al aspecto altamente clínico de esto. Porque además se había hecho de la satisfacción sexual uno de los criterios, llamémoslo así, de progreso del análisis. O sea, una buena vida sexual se mide en función si el tipo dice que tuvo una buena vida sexual, nada más, no sé cómo la pueden medir. ¿No? A menos de estar con una camarita en el antes, en el momento y en el después. Normalmente el después es como dice este señor, uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. ¿Por qué? Porque el sueño tiende a ser uno. Por eso, cuando no lo logra, se convierte en una pesadilla, o sea, despierta al sujeto. Y lo despierta para decirle, mira, aunque yo te prometí para tus ansias con un sueño, el uno no son todos iguales. Por eso se cuentan una por una, o uno por uno. Porque también están no solamente una por una, sino también uno por uno. ¿Eh? Que es lo que nos refería también Roberto Cueva. Pero, y acá termino, hay que saber el carácter, yo diría, contemporáneo de querer hacer el uno en el síntoma contemporáneo. Por eso, además, uno de los
momentos iniciales del análisis es cuando se percibe la división subjetiva realmente. Porque ¿cuál es la tendencia del sujeto? Es a querer hacer uno, cueste lo que cueste. Y acá toda interpretación, yo diría, es, sí, usted quiere hacer uno, pero esos son los sueños que prometieron a sus ansias. La ansia del sujeto es hacer uno. Pero como la tortuga y Aquiles nunca se alcanza. Ahora, esto puede ser o motivo de depresión o motivo de alegría. ¿Qué es lo que yo propongo para terminar? Que tiene que ser un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque el uno se inventa. ¿Y cómo se inventa? Diría mismo, por llamarlo rápidamente así, en la obra de arte se inventa el uno. O sea, en la sublimación. Esto sería el primer comentario que haría antes de irme. Y acá lo dice Lacan, el goce fálico es el obstáculo por el cual el hombre no llega a gozar del cuerpo de la mujer. Es como el tango que recién les cantaba a media, porque el que canta bien es Roberto, no yo, ¿no? Y eso es tal vez que hay que ver qué pasa entre el goce del órgano y el goce del cuerpo. ¿Por qué? Hay que ver qué pasa. Porque eso que es disimétrico es lo único que hace posible el amor. Es lo que hay que saber. Si no hay esa disimetría, hay dos caballos, un caballo y una yegua, un elefante y una elefanta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería mi comentario. No sé qué piensa Eduardo al respecto. Me gustaría, antes de conversar, me gustaría darle la palabra a los asistentes. Estaba mirando recién que María Massa hizo una pregunta, pero que no alcancé a entender la formulación de la pregunta. Bueno, nada, me gustaría conversar con usted, el que quiera hablar, destrabe desmutee, desilencie el micrófono y charlamos. Quería decir que la letra del tango 1 es de Discépolo, Mariano Mores, la música. Me parece, me interesa comentarlo porque me parece un poeta mayor, Enrique Santos Discépolo. Comentario. Sí, sí. Sí, sí, es un poeta mayor, de familia de poetas, y el hermano era un hombre que escribía obras de teatro. No me sale ahora cómo que se llama la parte escrita del teatro, pero sí, Enrique Santos Discépolo era, es palabras mayores. Con todo, hubiese jurado, y yo toco y canto tango, pero hubiese jurado que era de Mariano Mores. Pero bueno, uno esas cosas no las puede saber, incluso la letra. Sí. Lo que puedo decir mientras algún colega piensa alguna contribución, que a mí me interesan sobremanera porque es como una especie de feedback para ubicarse en la propia producción, porque a veces uno no sabe si, digamos, estoy diciendo obviedades que para todo el mundo son obviedades, o estoy diciendo una cosa, viste, que parece delirante. Entonces, me interesan las contribuciones. Mientras la piensan, yo creo que hay toda una cuestión que yo voy a ver si me las arreglo para ir zafando de eso, Hay toda una cuestión parmenídea del tema del uno, ¿sí? Del tema del uno, de las diferentes dimensiones del uno, ¿sí? Hemos visto algunas,
¿sí? Hemos visto algunas, pero hay más, hay más. Y es todo un tema, no porque nos interese Parménides, sino porque es un tema clínico. Porque es un tema clínico. Uno se mete en estas cosas, Aquiles, qué sé yo, pero porque quiere hablar de la lógica fálica. Y quiere hablar de la lógica fálica no porque se interesa en el clítoris, ni mucho menos, sino porque Freud mismo se interesaba en esa cosa porque decía, detrás de los síntomas hay una causalidad que es sexual. Hay una causa sexual. Entonces tenemos que hablar de esto porque, pues, no porque nos guste. Es mejor hablar del significante que hablar del clítoris de la tortuga. Que entre paréntesis, las tortugas tienen clítoris. Estuve averiguando. Yo no soy de crear mitos sin averiguar. Digamos, hace 300 millones de años surgió el clítoris en la escala, en la evolución zoológica, y la tortuga tiene. Lo que no tiene es vagina, pero ese es otro tema. Pero bueno, la primera clase que estuvimos juntos, yo les hablaba de un uno como un significante repetitivo, más allá del principio del placer, que se puede encontrar en el síntoma. Hoy estuvimos hablando del uno fálico, que es diferente, que tiene conexiones con aquel, porque es un goce más allá del principio del placer, es una modalidad de goce, ¿sí? Que también es repetitivo, ¿sí? Hemos hablado del uno de la totalidad, de hacer de dos uno. En ese uno, de hecho, uno puede poner al yo, ¿sí? Cuando Hugo habla del tango uno, uno, ¿qué quiere decir en la letra de Discépolo? Uno es, qué sé yo, me pasa a mí como te pasa a vos. Es decir, hay un rasgo donde cualquiera se puede poner en ese lugar. Uno en la vida, anda, ¿quién? Bueno, cualquiera. Uno quiere decir cualquiera. Uno quiere decir todos. ¿Sí? Entonces hay diferentes modalidades clínicas que vamos a ir tratando de ubicar qué hay detrás de las diferentes presentificaciones del uno en la clínica. Yo voy a tratar de zafar de tener que ponerme a leer Parménides otra vez, pero bueno, en fin, si no zafo lo voy a tener que leer. Preguntas, comentarios, algo de esto que haya quedado. Por ejemplo, María Massa me decía, no agarro bien el tema de Aquiles y la tortuga, pero bueno, no sé qué parte. Es allí cuando Freud, a ver, Julieta, abajo se me borró. Sí, bueno, primero les quería agradecer porque me pareció, soy María Massa, quería agradecerles porque porque muy explicativo desde el primer momento del seminario, lo cual me ayuda un montón para entender un montón de conceptos, como por ejemplo por eso preguntaba cuando vos empezabas a hablar de esta referencia de Lacan sobre que hablaba de los dos sexos, ¿no? Que incluía la relación entre los sexos. Y yo ahí me anticipé porque, bueno, había leído esto de Aquiles y la tortuga y sabía que estabas hablando de esto, pero no me terminaba de quedar claro hasta que explicaste lo de Parménides y lo de las diferencias y lo del compás, ¿no? De que, bueno, nada, eso me quedó ahí más claro. Me anticipé con la pregunta porque me parecía que en ese momento la podía escribir. Sabía que ibas para ahí y que quería, bueno, no, para mí era como un poquito oscuro todo esto, porque evidentemente me faltaba entender, bueno, esto que explicaste sobre Zenón de Lea y lo de Parménides. Muy bien. Perfecto, gracias. De nada. A mí me parece que siempre vale la pena darle una vuelta a estas cuestiones en la medida en que se prestan a una vulgarización, que no nos ayuda. Porque muchas veces es, digamos, la queja. Ay, como para ellos el falo les hace obstáculo de bla, 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 y para ellos les hace obstáculo como si ellas hubiesen nacido y hubiesen venido al gran otro hechas para la relación sexual.
si hay algo, lo poquito que venimos hablando de la mujer, porque Lacan por ahora viene diciendo, vieron que muy poquito, dice, ella es no toda, no podemos decir la, es no toda, pero es no toda fálica, es no toda fálica, ella también se tiene que conectar por ahí, ¿sí? También se tiene que conectar por ahí. Después vamos a ver si el goce fálico lo vamos separando del órgano, ya vamos a ir viendo eso y lo vamos a poner en el cuerpo, ya no tan localizado, eso lo vamos a ir viendo, pero si uno sigue lo que venimos leyendo, ¿sí? Dice del órgano, bien claramente. Y es más, en una de las frases que les leí, ni siquiera dice hombre o mujer, dice, el falo es la objeción de conciencia hecha por uno de los dos seres al servicio que tiene que darle al otro. No dice quién. O sea que uno lo podría leer del lado hombre, del lado mujer. ¿Sí? Eso por un Roberto, lado. esto que dijiste, ¿de qué página es? Porque a mí se me perdió un poco seguírtelo de la página. ¿De la página de qué? ¿Del seminario? Lo que acabas de leer, sí. Mira, lo tengo que buscar en la versión Es que castellana. tú estás bueno, en francés, ¿qué página es? En francés es en la página 15 página para que vos, dice Julieta. página 13, me parece que es la página 13. Ahora no estoy ubicándola, ubico una de las dos frases, la que habla del obstáculo. Por lo cual el hombre, no, acá, sí. El falo, no, esa es la objeción de conciencia. Por uno de los 12, página 11, página 13. Es la página 13. En Paidós es 15, sí, ya lo vi acá. Lo ubicaste, la página 15. Sí. Después, ya estamos sobre la hora, pero Julieta, bien, Julieta se me corrió. Bueno, bueno, no puedo ubicar la pregunta, pero me pareció, voy a responder la pregunta que creo que ella preguntó. Cuando uno dice un goce, por definición está hablando de más allá del principio del placer. Por definición. Cuando uno habla de un goce, está haciendo referencia a la satisfacción de la pulsión, ¿sí? Así nació la cuestión de la satisfacción, y la pulsión se satisface, no le pregunta al dueño, no le pregunta al tipo, es una voluntad céfala. ¿Una voluntad de qué? De satisfacción, que puede ser vivida como insatisfactoria. Por eso, cuando vos te referís a más allá del placer, es placer-displacer, ¿verdad? Más allá del placer-displacer. Más allá del placer-displacer. Lo que quería transmitirle cuando uno habla de goce, porque alguien podría decir, bueno, goce, qué sé yo, es placer. Es placer. Yo he estado con una mujer y es placer. Es placer, sí, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que ubicar cómo eso se presenta. Cómo se presenta la satisfacción en el fantasma. Lo voy a decir, pero también con un soporte intuitivo. Por supuesto que el goce fálico es un goce que se presenta en la escena concreta, sexual, como del lado del principio del placer. Del lado del principio del placer es algo placentero. Uno podría decir, bueno, la satisfacción fálica. En el seminario 17 juega con happiness, bonheur, dice la felicidad, como la felicidad. Hay una satisfacción ahí. Sí, pero dice, pero es una satisfacción del órgano, del portador no sabemos nada. Es como si yo les dijese, es como si al consultorio de ustedes llegase un eyaculador precoz. Y les dice, sí, eso se satisface, eso tiene su satisfacción, pero el problema es que antes de bajarme los pantalones, acabé. Entonces no me cabe duda que eso debe tener alguna satisfacción, qué sé yo, pero yo no. ¿Sí? Se lo voy a decir de otra manera. Cuando ese goce está articulado en un fantasma, y decir articulado en un fantasma es decir, está de alguna manera metido en una escena, con elementos simbólicos que articulan una falta. Esto para responderle a Julieta, pero lo que pasa es que voy saltando de concepto en concepto. Cuando el goce está articulado en un fantasma,
en un fantasma que pone objetos que evocan la falta, que evocan eso que me falta en el campo del otro, ¿sí? Por eso no me angustio, porque la falta no falta. Hay algo en la escena que evoca mi falta ahí, ¿sí? Yo, saquémosme a mí, pongamos un hombre puede sostenerse como deseante, puede tener una práctica del goce del uno fálico placentera. Ahora bien, en el momento en que acaba, es como si yo dijese, en el momento que acaba, se acerca a un límite del fantasma, se acerca a un punto limítrofe, se acerca a un punto donde se angustia. Por eso Lacan, toda la teoría del orgasmo masculino está ligada a la angustia, ¿sí? Es la misma angustia. Él da el ejemplo del eyaculador precoz, del eyaculador cuando tiene que dar un examen, no del eyaculador, el tipo que le dan la página en blanco para hacer el examen y en un momento de angustia eyacula. Es una cosa clínica, esto uno lo ve, ¿sí? Entonces uno dice, caramba, un goce que no pudo entrar en la lógica del principio placer-displacer. Se entiende que son ubicaciones clínicas, es clínicamente, que uno puede decir, bueno, aquí hay un goce, se articuló con una falta en lo simbólico, en una escena que tenía un objeto que articulaba esta falta para el sujeto, para el ser hablante, pues bien, lo vivió re placentero. En eso podemos hablar de todo lo que Freud trabajaba como el placer previo. Placer previo era, digamos, todo lo que es 1, 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 y el tipo puede decir, uy, qué goce, qué goce, qué goce, qué goce, qué goce, todo mentira, es todo placer previo. El momento del goce es el momento donde hay el último 1, que es 1, 1, 1, 1, límite, castración, eyaculación. En ese punto, si uno detiene el fotograma ahí, ¿sí? Detiene el fotograma ahí se está del lado principio del placer, ahí se está angustiado, aunque uno no lo sienta como angustia. Para hacerse una idea, tienen que pensar no en un hombre hecho y derecho, y macho y cogedor, tienen que pensar en Juanito. Cuando en Juanito surge el pene real, cuando Juanito surge el pitito que se le para, Juanito se angustia, hace una fobia. Eso que tiene en el cuerpo es alien. Y la masturbación para Freud es el intento de dominio de eso para hacerlo pasar al campo del principio del placer. ¿Se entiende? Es una lectura donde se quiere hacer pasar ese goce al campo del principio del placer. Gracias, Roberto. Uno como el elemento que parasita el cuerpo. Bien, se puede pensar el rasgo unario, sí, María López. Podemos pensar ese 1 como elemento que parasita el cuerpo, el 1 que sirve para contar como el rasgo unario. Sí, son todos temas conexos, después hay que ubicarlos clínicamente. Bien, son 14:38, si hay alguna pregunta más, la respondo, y si no, libero a quien está grabando, que sé que tiene que dar una clase él también, y arreglamos para dentro de 14 días. Mi idea era hoy terminar el punto 3, pero si estas rueditas, si estos engranajes no están bien agarraditos, vamos a empezar a delirar y decir cualquier cosa y entender cualquier cosa, ¿eh? Así que bueno, les agradezco la presencia y nos vemos en 14 días.